¿Cuál es el fundamento de la generación eléctrica? ¿No? Es que lo tenemos todos nosotros, nuestro sistema todo está interconectado, ¿no? Entonces, nuestro sistema en el Perú, quien cada hora, en estas horas punta, por ejemplo, ¿no? Son horas puntas, se llama horas puntas cuando es la máxima demanda. Es como tú tienes tu casa, tienes una potencia instalada, ¿no? Y a estas horas de la noche, pues todas las habitaciones de tu casa están prácticamente con energía. No hay pasadizo, ¿no? Sala, comedor, todos están encendidos porque todos están en casa. A eso se llama horas punta, y ese es el consumo que se hace en los domicilios, en las casas. De día la industria es la que más consume, ¿no? De noche prácticamente es todas las zonas residenciales son los que tienen mayor consumo de carga. Entonces eso se conoce como máxima demanda. Y en estas horas puntas pues va bajando hasta las 10 de la noche, 10 y media, 11. Empieza a disminuir ya la demanda de cada casa. Y al disminuir esa demanda permite pues que el sistema se va regulando. Entonces en nuestro sistema, donde nosotros gozamos de una energía eléctrica no tan barata ni tampoco tan cara, pero sí eficiente, porque tenemos suficiente energía eléctrica como para exportar, ¿no? Tenemos nosotros, gracias a que tenemos cordilleras, nuestro sistema tenemos, ¿no? Son centros pues, en el cual aprovecha las alturas, las caídas de agua y podemos generar electricidad a través de la velocidad. Esa es una de las grandes bondades que tenemos en nuestro país. En otras palabras, consumimos energía limpia, no es contaminante. La contaminación el impacto ambiental es bastante bajo y a largo plazo pues, es una de las mejores formas de generar la parte eléctrica. Entonces los organismos que nosotros nos regula todo este tipo de conceptos eléctricos es la Energía de Minas, OSINERMIN y el COES. El COES es el Comité de Operación Económica y Sistema Interconectado Nacional. Ese es el que nos regula cada hora. Este COES, este comité es el que se encarga de qué empresa va a inyectar corriente, ¿no? Qué empresa va a inyectar estas horas puntas. Y si alguno falla, otras empresas inmediatamente empiezan a inyectar energía eléctrica. Y a esta hora, en horas punta, la energía más cara son cuando se quema pues, combustible, ¿no? Nosotros tenemos en Ventanilla todo un sistema. Hoy en día ya estas empresas están prácticamente saliendo en desuso porque tenemos suficiente demanda ahorita. Se ha creado, se ha instalado centrales eólicas, centrales solares, que prácticamente están inyectando bastante energía en el día y de noche obviamente pues se aprovecha ya las hidráulicas, ¿no? Entonces esto tiene mucho que ver con lo que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces la producción de energía eléctrica hasta enero de este año es de 4.956 gigawatts hora, ¿no? Y se está incrementando por cada año 2,4 con respecto al año anterior. Entonces tenemos que el sistema eléctrico interconectado del CEI genera pues esta cantidad de kilowatts. Y vamos a ver que siempre cada año va aumentando la carga, ¿no? El uso por ejemplo, de recursos solares aumentó un 3%. Y la generación eólica también, ¿no? Vamos a ver que ha tenido un pequeño decrecimiento, no se está priorizando, que permite pues, inyectar energía al sistema interconectado. Y la producción de las centrales térmicas ha disminuido, ¿no? Ahí es un poquito la crisis que ha tenido a unas centrales que se veían carísimas, pero que se instalaron con la finalidad que en horas puntas podamos nosotros tener suficiente, digamos, energía, ¿no? Entonces el mercado de nuestro país, en el mercado fuente, es hidráulico, porque agua, térmico, calor, quema combustible, eólico viene a ser ya la parte del viento, solar el sol. Entonces vamos a ver que acá hay 3.287, 1.274, 113 y solar va 54. En total 4.732. Esto representa el 95% nacional. Entonces vamos a ver que el total representa pues, el 68% hidráulico. El térmico solamente representa el 29%, eólico 2% y el solar 1%. Entonces hasta este enero de 2000, antes de esta pandemia, tenemos nosotros este sistema de mercado, ¿no? Entonces la preocupación para nosotros, para el país, es en la parte térmica. La parte térmica todavía representa prácticamente un 30% de lo que es la producción de energía eléctrica.
Y ese 30% es a largo de acá unos 20, 15 años, esto se va a terminar, pues no va a haber ya que el combustible se van a empezar a agotar completamente, ¿no? Y esta es nuestra la preocupación, por eso que en nuestro país se ha priorizado también que la energía eólica solar sea empezar a ser energías a largo, al futuro, ¿no? Esto es lo que va a ayudarnos de acá a unos 15, 20 años cuando empiece ya a haber escasez del petróleo, pues sabemos que el petróleo es un producto que se va a terminar en un tiempo, ¿no? Entonces acá gráficamente lo estamos viendo, 96% de que es el mercado eléctrico, ¿no? Uso propio y uso termo y uso hidro, ¿no? Representa pues el 71%, ¿no? Entonces el mercado eléctrico tenemos esta cantidad que representa el 66%, ¿no? El mercado eléctrico termoeléctrico es el 26%, ¿no? Solar, ahí lo está representando, lo gráfico que tenemos ahí está representado en este gráfico, ¿no? Entonces nosotros tenemos un marco legal en nuestro país y esta es la ley pues, de concesiones eléctricas que fue modificado ya está en 2 reiteraciones, ¿no? Y data el año 93, ¿no? El sistema de la ley de concesiones eléctricas es un sistema que le da el uso y el servicio por muchos años a muchas empresas privadas, pero que al final no son dueños del servicio. Son dueños de sus equipos, de los componentes, pero no son dueños de lo que es la propiedad de la generación. Ellos solamente lo administran. Y eso ha dado buenos resultados en el país, ¿no? O sea, vino un modelo chileno, pero acá en nuestro país se mejoró bastante este marco. Y hoy en día gozamos de una energía eléctrica que no tiene otros países, ¿no? A pesar que Chile nos dio la idea, ¿no? Mucha gente copió el modelo, pero que en este caso nosotros ahí hemos podido sustentarlo a través del tiempo, ¿no? Chile todavía no logra hacer su sistema interconectado nacional, nosotros ya lo hemos logrado. Entonces hay varias cosas muy positivas que así en forma silenciosa, pero el sistema eléctrico pues es uno de los que tenemos ahorita energía eléctrica que podemos hasta vender, exportar nuestra energía eléctrica. La demanda interna, ¿no? Tenemos muy poco, ¿no? O sea, la empresa minera es la que más consume, ¿no? Y como ahora ya se ha paralizado muchas actividades, tenemos pues un serio problema ahorita que se está presentando. Entonces, quien lo establece eso es el Ministerio de Energía y Minas, y el reglamento general ya lo determina OSINARMIN, en base a este decreto, el 054 de la Presidencia del Consejo de Ministros, y saca un complemento más para responsabilizar y dar cumplimiento a los contratos del sector eléctrico, ¿no? La ley 27699 están vigente hasta ahora estas normas, ¿no? Y el decreto 088 en cuanto a las funciones técnicas ya crea el sistema del COES, ¿no? Que es un consejo, un comité que regula, hace que las empresas los administren en forma directa. Ellos son los que negocian, ponen el precio, determinan el precio en horas puntas. Y no te olvides que cada vez que tú veas tu recibo de luz, cada mes cambia el precio. Cada vez va a variar el precio. No centavo más, centavo menos, pero va variando porque eso es la ley de concesiones eléctricas. Pero ¿no? Acá no es una ley de propiedad, es una ley de concesión. Concesión que tú le das por un determinado tiempo. En la medida que su funcionamiento, ¿no? Que su administración sea lo más correcto posible, o sea, sea bastante eficaz. Y esa es la diferencia que vamos a encontrar, ¿ya? Los principios, estos marcos legales que nos va a determinar, pues, para entender un poquito más cómo es nuestro sistema de generación, transmisión, distribución de la parte eléctrica, ¿no? Qué componentes van a intervenir ahí. Y eso tiene que ver bastante con nuestra normatividad en el país de nosotros, ¿no? Entonces, estas 3 normas son lo que tenemos en el marco legal, ¿correcto? Entonces acá vamos ya a ir detallando la producción de energía eléctrica por tipo de recurso, ¿no? No te olvides que el agua es hidráulica, el gas natural, todo lo que es térmica, calor, diésel y carbón. Todavía en nuestro país utilizamos el carbón, y el carbón todavía es altamente contaminante, ¿no? Antes era mucho mayor, ya se ha ido reemplazando con el gas, porque el gas se ha reemplazado bastante, ¿no? Carbón representa más de esta cantidad, acá todavía está 110 gigabytes de producción, ¿no? Y este carbón es muy contaminante. También hay biogás, bagazo, también tenemos nosotros todo lo que es el sistema de bagazo, biogás,
¿no? Y tenemos también eólica, que sí ha empezado a tener ya mayor presencia que el carbón, y el solar, que ha empezado con el 58%. También hay forma como generar con el vapor, ¿no? Que todavía esto no se... Hay zonas muy estratégicas, que está en Puno, donde muy bien puede rendir, ¿no? En esto sí nos apoyaron bastante el gobierno japonés, mandando sus técnicos, mandando sus especialistas, a fin de hacernos todo un plan maestro para aprovechar el vapor y producir energía eléctrica, ¿no? Entonces, en nuestro país tenemos que el agua representa hasta el año 2019-2020 el 16%, el gas está disminuyendo, el carbón también, menos 1%, el bagazo o biogás también, eólica 2% y 3%, ¿no? Entonces, esto sí se está incrementando. Del año 2019 al 2020 hay un incremento significativo, ¿no? Y esto tiene la tendencia a ir, pero que la tendencia a nivel mundial es ir por, digamos, energía renovable. Entonces se han sacado varias normas en el cual ha permitido que las energías renovables pues sean las que hoy en día se priorice más las inversiones, ¿no? Y nosotros tenemos muchas alternativas en nuestro país, tenemos zonas muy bien definidos para lo que es energía solar y energía eólica, ¿no? Y eso es lo más interesante que se da. Entonces tenemos acá la producción de nuestro país, acá por zonas, por el norte, por el centro, el sur, y vamos a darnos cuenta que el norte, por ejemplo, en el año 2019, ¿no? Representa pues un 8% de incremento, en el centro un 4%, el sur 0,1%, y el oriente sí es la parte más floja que tenemos, ¿no? Ahí no hay caídas de agua, pues ahí mayormente es gas, ¿no? Y ahí sí hay un decrecimiento significativo, ¿no? Entonces acá se vuelve a rectificar por la zona que lo que es la parte hidráulica, ¿no? Es la que prepondera tremendamente, ¿no? Y en la zona norte, por ejemplo, la hidráulica 171, el centro es el que se lo lleva por 2.734. O sea, nuestra serranía central prácticamente es el que domina toda la producción de energía eléctrica, ¿no? Nuestros Andes, nuestros cerros, nuestros ríos, ¿no? Determinan que tengamos hoy en día, gocemos nosotros de una energía eléctrica pues, ni tan cara ni tan barata, pero eficaz y eficiente para nuestro servicio, ¿no? Entonces vamos a darnos cuenta pues, que el sur es bajísimo comparado con el norte, ¿no? El sur pues de ahí tiene una cierta ventaja, pero el centro es el que... Entonces acá en el gráfico, por ejemplo, vemos, ¿no? Centro, sur, norte, oriente. Oriente pues, es el más bajo de todos. El norte es el más bajo también, el sur sí, un poquito más que el norte, pero el centro es el que tenemos mayor producción de energía eléctrica en nuestro país. Es el que más produce. Y acá vas a ver el mapa de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, el color azul es hidráulica, en el norte mayormente es hidráulico, rojito, el color rojo es térmico, ¿ya? Y en la parte celeste o azulito, como ve azulino, es eólica, y la parte amarilla es solar. El solar solamente lo tenemos en el sur, ¿no? Si tú ves la gráfica acá en la parte inferior, el sur es color amarillo, es solar, ¿ya? Y la eólica está tanto en el sur como en el norte, son dos lugares estratégicos. Y la técnica de gas, ¿no? De gas está en el norte y en el centro, y en el sur sí todavía se sigue quemando carbón. Ese es uno de los los materiales más contaminantes que tenemos. Entonces esta gráfica nos representa, ¿no? Y en la oriente, en la selva, todo es térmico, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema es que cuando llueve, el nivel del río sube y empieza a inundar todas las zonas que son pues, altas, ¿no? Y en el plano ya no se puede. En la selva alta ahí podría ser una zona adecuada para poner centrales eléctricas, ¿no? Por eso que tenemos dificultad de interconectar nosotros con la selva. Pero lo que es norte, desde Tumbes hasta Tacna, todito el sistema está interconectado, todo. Ahí tenemos una ventaja tremenda y preponderante en el país, ¿no? Y gracias a este sistema que nosotros tenemos un servicio eléctrico, y ustedes pues pueden hacer sus instalaciones eléctricas, pueden gozar de toda la parte eléctrica, ¿no? Esa es digamos, lo que se refiere a la producción de energía eléctrica por cada región, por cada departamento, ¿no? Y acá lo hemos dividido en 4 zonas bien definidas, norte, centro, sur
y el oriente, ¿no? Entonces, vemos que cada zona pues tiene sus diferentes incrementos de crecimiento dependiendo de la política de Estado, ¿no? Y lo que sí en la parte centro es lo que más nosotros, es lo que más produce, ¿no? 3.964 gigavatios, ¿no? Por hora es lo que produce la energía, ¿ya? Entonces vamos a darnos cuenta que cuando nosotros producimos la parte eléctrica, hay todo un sistema. No es solamente ver el lugar donde hay que traerlo. ¿De dónde? Del centro, de Huancayo, del Mantaro, por ejemplo, hay que traerlo hasta dónde, hasta Lima, hasta San Juan de Miraflores. Hasta ahí hay que traerlo, la energía eléctrica, ¿no? ¿Y cómo se trae? Obviamente, pues hay que traerlo a través de líneas de transmisión. Y esa línea de transmisión pues, se eleva la tensión para poder trasladarlo desde los centros de producción hasta la zona digamos, de acá de Lima, donde está San Juan de Miraflores, ¿no? O cerca de Villa El Salvador. Ahí tenemos una de las principales subestaciones, ¿no? Entonces, ¿qué hace la central generadora? Aprovecha la caída del agua, entra unas turbinas y esa caída de las turbinas empiezan a girar pues, a grandes revoluciones, y cuando giran se conectan con un dínamo. No sé si ustedes se habrán visto una bicicleta, ¿no? Una bicicleta que tiene su luz, por ejemplo. ¿De dónde saca energía? No, eso no le ponen pilas. Algunos le ponen pilas, pero otras no. Generan de lo que es el contacto que hace un dínamo con respecto a una ruedita y va a rozar con la llanta. Y a la hora que gire la rueda va a liberar electrones a través de una bobina que se conoce como dínamo. Ese es el principio de funcionamiento de una central hidráulica, ¿no? Se hace que haya caída del agua y se ponen unas turbinas con unas cucharas. Y hay diferentes turbinas, ¿no? Hay turbinas Pelton, Michenbanking, hay una serie de turbinas, pero la que más se utiliza son las Pelton, que son con unas cucharas. Y el agua justo cae ahí a través de unas toberas, cae en esas cucharas, y en cada una de las cucharas se empieza a caer y empieza a girar esa turbina. Esa turbina está radialmente conectado con un dínamo, pues. Y ese dínamo es el que empieza a girar a grandes revoluciones y es el que permite liberar electrones. Entonces la caída del agua es una energía potencial. La caída del agua a la hora que llega a las cucharas es una energía cinética. Aprovecha la velocidad para impactar las cucharas y eso empieza a haber giro, y al haber giro, RPM, revoluciones por minuto, empieza a girar el dínamo, y el dínamo lo que hace es liberar electrones, y eso sale a voltaje, sin cantidad de corriente que sale ahí. Entonces, ¿qué se hace? Se eleva la tensión. ¿Para qué? Para llegar hasta Lima, y se eleva la tensión a 178 kilowatts de voltaje, kilovoltios de voltaje, ¿no? Se eleva la tensión. ¿Para qué? Para que sea transportado desde Huancayo, desde Mantaro, desde el Valle del Mantaro, hasta que llegue aquí al patio de San Juan de Miraflores. Y de ahí se empieza a repartir para todo Lima. Ese es el principio de funcionamiento de la generación eléctrica. Y hay todo un recorrido, ¿no? Así como hay clientes finales, como somos nosotros, ¿no? Entonces, en el cual pues al final pagamos nuestro recibo, pero también hay clientes que son con pedidos exclusivos, que son las grandes empresas. Ellos tienen ya la corriente es mucho más barata que nosotros, porque ellos compran ya grandes cantidades al por mayor, ¿no? Y el sistema se divide en 4 partes bien definidas, ¿no? Todo lo que es la generación, transmisión, ¿no? Ya va la distribución, ¿no? Entonces estos son los 3 sistemas que vamos a conectar, y viene la última que es la comercialización. Entonces ya hay empresas que se dedican a comercializar, hay empresas que se dedican a transportar, hay empresas que se dedican a generar. Todo eso son componentes de un sistema, ¿no? Que se llama nuestro sistema de generación eléctrica. Y eso, ¿quién lo administra? Hemos dicho que lo administra el COES, que es un comando de administración de todo nuestro sistema interconectado, ¿no? Entonces vamos a ver que se genera, se distribuye, se transporta. Todo eso tiene también un estudio de mercado, ¿no? Tiene toda la norma que es está dado para el sistema, se va regulando de tal forma que nadie pierda, todos ganen, ¿no?
Al final el recibo de luz se va a transportar en pagos para que estas empresas sigan produciendo. Entonces de eso se trata, ¿no? Entonces las centrales generadores se puede clasificar en termoeléctricas, aquellas que utilizan pues, combustibles fósiles, biomasa, hay también nucleares, hay solares, esas son las termoeléctricas, y las hidráulicas, ¿no? Eólicas, solares, fotovoltaicas, mareomotrices. Entonces la mayor parte de energía eléctrica a nivel mundial proviene principalmente de las centrales termoeléctricas, hidroeléctricas y eólicas. A nivel mundial, esos son los 3 tipos de centrales que más predominan a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, de eso se trata nuestro sistema de generación eléctrica, ¿no? Vamos a comenzar con el primero, que son las centrales termoeléctricas. Tenemos acá, por ejemplo, la de Arequipa. Esta central termoeléctrica produce en 600 megawatts, ¿no? Trabajan con diésel y 720 megawatts funciona a gas natural, ¿no? Previsto por un futuro gasoducto al sur andino, ¿no? Esta es una central de Arequipa. El de abajo, por ejemplo, es de Chilca, son plantas térmicas también, ¿no? Entonces vas a ver acá todo un conjunto de máquinas con un conjunto de y van disipando la temperatura. Todas estas salidas que vas a encontrar ahí es porque se produce bastante calor. La palabra termo viene ya de un concepto que es calor. Su principio es calor, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, llaves termomagnéticas, termo viene temperatura, color, carga, corriente. Entonces, este calor que habla acá puede obtenerse de qué, ¿dónde? De petróleo, de gas natural o carbón. Eso es lo que se conoce como combustibles fósiles, ¿no? Estos combustibles son los que pues se va a terminar con el tiempo, ¿no? Y la otra forma de generar calor ya es como la fusión nuclear del uranio, conocido como combustible nuclear. Estas son las centrales, ¿no? Termonucleares, ¿no? En nuestro país tenemos nosotros una central nuclear, pero que no está dedicado a generación eléctrica. Por ahora no lo necesitamos. O sea, los 32 millones de habitantes que tiene nuestro país, con los que tenemos se abastece suficiente, ¿no? Las centrales en el futuro de repente utilizan centrales termoeléctricas, ¿no? Principalmente, ¿en qué consiste esta termoeléctrica? Que tienen calderas. Se quema combustible y se genera calor. Ese calor se transfiere por tubos, por tuberías, por donde circula agua, el cual esa agua se evapora. Ese vapor que se evapora, ¿qué cosa produce? Se puede tener pues, a alta presión y alta temperatura. Se expande por una turbina de vapor y eso empieza a haber movimiento. Impulsa un alternador que genera la electricidad. No te olvides que alternador es muy parecido al dínamo. El dínamo sale una tensión, el alternador ya sale regulado la tensión. Por eso que verás acá en las plantas térmicas de Chima que sale aparentemente humo, es el vapor de agua, pues. Ese vapor es el que está produciendo que las máquinas internas empiecen a girar, a impulsar, a generar electricidad. Ese es el principio de funcionamiento de las centrales termoeléctricas, ¿no? Hay centrales termoeléctricas que se conocen también como ciclo combinado, ¿no? Que también utiliza gas natural para mover una turbina a gas, ¿no? Tras pasar por las turbinas, estos gases todavía se encuentran a alta temperatura y se vuelven a generar vapor que mueve una turbina de vapor y estas impulsan un alternador. Entonces eso se llama ciclo combinado. Se utiliza doblemente, ¿no? Y se utiliza gas y se utiliza, ¿no? Para generar calor y se vuelve a reutilizar, ¿no? Y generar vapor que mueve una turbina. Entonces estos son los principios de funcionamiento de una central termoeléctrica. Entonces en nuestro país todavía representa un buen porcentaje que equivale prácticamente al 30% de la producción nacional. Acá no tenemos, por ejemplo, caídas de agua, pero no hay forma, ¿no? Estos solamente están en la costa o en valles que ya están debidamente establecidos por su centro de producción que tienen. Y el gas natural entre todos es el más económico. ¿Ya? Entonces este es el principio de funcionamiento de las centrales termoeléctricas. Acá viene ahora, vamos a ver, hablando de las termoeléctricas, están las centrales nucleares. Las centrales térmicas usan combustibles fósiles. El problema de utilizar fósiles
es que contaminan la atmósfera con dióxido de carbono, que es el problema principal del calentamiento global, ¿no? Las centrales nucleares pueden contaminar en situaciones accidentales y también generan residuos reactivos. Y esos residuos reactivos es bien complicado para desaparecerlos, ¿no? Una central nuclear, una central térmica que puede actuar como un reactor nuclear, ¿no? Origina reacciones de tipo fisión, en el cual forma por un compuesto que se llama uranio, y eso es bastante radiactivo, pues. Ese calor que se genera en un combustible reactor, ¿no? ¿Qué se hace? Lo transmite a un refrigerante. Y ese refrigerante que se emplea ¿para qué? Para producir vapor de agua. Y eso va a la turbina, se transforma en energía y energía eléctrica en un alternador. Ese es el principio de funcionamiento de una energía nuclear. El problema es, ¿no? El problema es la reactividad. Y dónde esconder, guardar esa agua que sale. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos con las centrales nucleares, ¿no? Acá en la parte superior de la foto te estoy mostrando, acá en Puente Piedra, tenemos nuestra central reactor Raxo, ¿no? Que está ubicada en Guarangal. Esta central nuclear está exclusivamente dedicado a estudios de medicina, ¿no? Eso es lo que tenemos nosotros del año 1998 en base a un convenio que tuvimos con Argentina. Y nos facilitó esta tecnología que hasta ahora se ha quedado, ¿no? Ahí hacen estudios para medicina, conservación de productos, ¿no? Para aplicaciones contra el cáncer, etcétera, etcétera. Hay muchísima investigación ahí. Y esta central, pues, lo tenemos desde ese año, ¿no? Y hay grandes aportes para lo que es la medicina, ¿no? La divulgación, lo malo que no está muy tomado en cuenta, ¿no? Pero sí hay muchos trabajos de investigación ahí. Y el último caso que pasó, pues, Japón, pero un caso con las centrales nucleares, ¿no? El caso de la central nuclear Fukushima, ¿no? Ahí hubo un gran problema, pues hubo una tragedia ahí que hasta ahora sigue afectando a ese país, ¿no? Ahí prácticamente el gobierno decidió cerrar todas las centrales nucleares, están programados ya para cerrarlo en el año 2040. O sea, es un problema serio. La contaminación, ¿no? Un accidente pues te contamina toda una población que ya ni las plantas nacen ahí, y las personas que han podido sobrevivir ya empiezan a ser mutantes ahí con su piel, con su cuerpo, ¿no? La desgracia fue esto, ¿no? que ocurrió la central nuclear de Fukushima, ¿no? Y eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces ahorita Japón ya lo ha replanteado bien, está buscando otras alternativas de energía solar que no sean que energías renovables, que no traigan tanta contaminación como lo que está produciendo el nuclear. Nuclear sí, pues permite, ¿no? Estados Unidos también, si no fuera por sus centrales nucleares no podría abastecerse toda la ciudad, sobre todo por la población que tiene, ¿no? La población es muy significativa en Estados Unidos. En nuestro país tenemos pues, nosotros central nuclear, pero exclusivamente aplicado a la medicina. No está previsto todavía para energía, generación eléctrica, porque ahorita no lo necesitamos. No justificaría, ¿no? Cuando la demanda es alta y vemos que la oferta está limitada, entonces ahí sí no queda otra cosa, ¿no? Pero ahorita no lo necesitamos. Ahorita nuestras centrales térmicas que no son contaminantes, son sanas. Hasta ahora pues tenemos años que han construido nuestros ingenieros de la década del 60, el 80, el 40, ¿no? Hasta ahora siguen pues siendo centrales sólidas y que siguen abasteciendo al mercado nacional, ¿no? Esas son las principales centrales que vamos a encontrar, ¿no? Si tuvieras alguna oportunidad de ir a Japón a trabajar por allá, o a estudiar, o etcétera, etcétera, ¿no? Vas a darte cuenta que su instalación es lo mismo que vemos acá en el Perú. El principio es el mismo. Ellos trabajan con 110 voltios, por ejemplo. En Estados Unidos igualito, trabajan con 110. Te vas a China, igualito, 110. En Perú trabajamos con 220. ¿Por qué? Porque si utilizaríamos 110, tu casa sería un poquito más costoso hacer la instalación, porque necesitarías conductores más gruesos, ¿verdad? Y esos conductores más gruesos ya incrementa el costo. Ya no sería pues calibre 14 para una instalación de una vivienda, tenía que ser calibre 10, calibre 12. Entonces ahí ya viene un problema de costos, ¿no? Entonces en eso tenemos una ventaja tremenda, pues, ¿no? Y las zonas industriales en nuestro país trabajan con 380 voltios.
En cambio, ¿por qué? ¿Por qué eleva la tensión en zonas industriales? Porque bajamos la corriente. Los equipos cuando trabajan con tensión un poco más alta, su corriente es menor. Ya eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la ley de Watts, ahí lo vamos a explicar bien estos principios. Entonces la central nuclear en nuestro país no lo tenemos, y a nivel mundial sí están siendo observados estas centrales, principalmente por el problema, un porcentaje altísimo de contaminante, y exige un sistema de seguridad pues, que hasta ahora, hasta Rusia ha tenido problemas, Japón ha tenido problemas, y Estados Unidos también ha tenido problemas. Entonces ese es el principal peligro. Un error que hay ahí es fatal, un error, ahí no, el margen es tolerancia cero ahí, y esa es la diferencia, ¿ya? Entonces tenemos también, ahora vamos a hablar de lo que son las centrales hidráulicas. Las centrales hidráulicas principalmente es el agua. Lo que se hace es almacenar el agua, se hace un embalse, ¿no? Y se amontona el agua y se suelta el agua y se produce una caída. Al producir esa caída hacemos mover un generador, pues un dínamo, ¿no? O un rotor. Entonces es lo que hacemos nosotros, ¿no? Acá por ejemplo tenemos la central Roncador, que está en Barranca, y estamos hablando del norte chico, que nomás en Barranca, ¿no? Saliendo de Puente Piedra más al norte, son 3-4 horas de viaje. Ahí está esta central hidroeléctrica, ¿no? Para el lado de la sierra, el Roncador. ¿Cuánto produce esa central? 3,8 megavatios. ¿Ves? El de abajo sí, este de Mantaro, mira la cantidad de agua que hay. Y ahí en Mantaro hay como 3 subniveles, pues, ¿no? Se aprovecha el agua hasta en 3 partes, ¿no? Y se sigue produciendo. Esta, por ejemplo, la central de abajo corresponde a los hídricos del río Mantaro. Está ubicado en distritos Sucurbamba y Calcahuamba, ¿no? Esta es se conoce la central hidroeléctrica como Cerro del Águila. Y ahí mira la cantidad de agua que hay, pues, ahí, ¿no? Este es uno de los grandes centrales que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, ¿dónde se construyen las centrales hidroeléctricas? Donde hay cauces de río. ¿Y eso qué se hace en los ríos? Se crea un embalse, se retiene el agua, ¿no? Se empieza a almacenar. Y para que tú almacenes, retener el agua, ¿qué haces? Haces un muro, construyes un muro de concreto, de piedra, hormigón y materiales, en el cual están apoyados en alguna montaña, y se empieza a acercar todo el agua y se empieza a acumular el agua ahí, ¿no? Entonces el agua fluye por unas tuberías, ¿no? Y esas tuberías, ¿no? Se lleva, pues, a descargar una sala de máquinas, y ahí se instalan turbinas hidráulicas. ¿Ves? Así como en las termonucleares había turbinas a gas, acá son turbinas hidráulicas que trabajan con el agua. Y eso es lo que produce electricidad en alternadores. ¿Ves? Esa es la diferencia que tenemos nosotros en nuestro país, ¿no? Esa es la ventaja. Ahora en China también se encuentra la mayor central hidroeléctrica del mundo, ¿no? La presa que se llama de las Tres Gargantas, ¿no? Tiene una potencia de 25.500 megawatts. Esa es la mayor central hidroeléctrica del mundo, ¿no? China pues tiene una población tremenda que tiene que abastecer, con una potencia instalada de 22.500 megawatts, ¿no? O sea, tiene todavía para producir más, ¿no? Y acá en nuestro país, en Sudamérica, vamos a encontrar la represa Itaipú. Justo le voy a poner un enlace sobre ese proyecto que hicieron, ¿no? Eso pertenece a 2 países, a Brasil y Paraguay. Tiene una frontera eso, ¿no? Tiene unas tremendas cascadas, pues es una zona bien turística, ¿no? Y ahí se genera, pues, 14.000 megawatts, que está repartido en 20 turbinas de 700 megawatts cada uno. O sea, es una obra de ingeniería tremenda, ¿no? Para abastecer 2 países como Brasil, ¿no? Y como abastecer también para Paraguay. 2 países que antes eran enemigos se tienen que unir por una cuestión comercial, ¿no? Porque de ello dependía, pues, la producción. Si tú tienes electricidad, creces tu economía, pues. Si no tienes electricidad, es un problema, tu industria no desarrolla. Quieres invertir y no tienes energía eléctrica, se te aumentan más los costos de producción. Entonces, la central hidroeléctrica es una de las principales proveedoras de energía eléctrica a nivel de país. Entonces, nosotros en nuestro país recibimos esta envergadura gracias a nuestras quebradas, a nuestros cerros, a nuestras cordilleras, ¿no? Y tenemos, pues, abundante de agua ahí, que todas estas aguas al final se van, pues, para la selva, ¿no?
la costa, pues estamos de sed. A veces algunos quieren ya hasta desviar el Mantaro para que venga agua un poco de acá. El único problema que ha habido es en la Oroya, ¿no? Ahí se hizo un trabajo de años que han contaminado todo, pues, ¿no? Todo lo han contaminado ahí. En esos ríos que tiene esa zona, que es un remanente de Huancayo, no hay aves. Se ha desaparecido lo que son las aves, se ha desaparecido lo que son la trucha, la producción agrícola. No produce esa zona, la zona muerta en vida, por la contaminación que se ha hecho por muchísimos años. Llegó una empresa extranjera, la compró una empresa china, Shuwan, y esta empresa está en problemas ahorita con el país, está en juicio, ¿no? Entonces, eso hay que cuidarlo ahora. Y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, y es un riesgo para Lima, es que pasando ya la zona digamos, yéndose para la carretera central, hay un tremendo cerro de la cantidad de residuos que se ha hecho por las centrales, ¿no? Se ha amontonado ahí porque se han hecho, pues, tratamientos, digamos, minerales, ¿no? Y si eso está tan cerca del río Rima, que si eso se llega a mezclar, pues, Lima se podría contaminar tremendamente. Y eso está ahí, ¿eh? Está ahí, eso es una cosa latente ahí. Tú cuando vas a la ciudad, vas a ver que hay un cerro negro ahí, ese cerro ahí está cerca del río, ¿no? Y ahí lo han almacenado y lo han dejado y no le han hecho el tratamiento correspondiente. Ese es uno de los problemas, ¿no? Que cuando no hay cultura en nuestro país, dejamos a veces que las empresas hagan lo que se les venga en gana. Entonces, nuestra fuente principal de generación eléctrica en nuestro país es el sistema hidráulico. La central, tenemos muchísimas aguas gracias a nuestra cordillera, y el agua siempre tenemos casi todo el año. No te olvides que estas centrales se diseñan considerando el agua en tiempo de estiaje, ¿no? En tiempo de avenida hay una sobreproducción, pero en tiempo de estiaje es la producción más baja, y todo estudio, proyectos de factibilidad que se haga, tiene que considerarse la producción de electricidad en tiempo de estiaje, la más baja que es estiaje. Cuando ya haya producción de agua, pues obviamente que será un superávit de producción en la parte eléctrica, ¿no? Entonces tenemos estos principios, ¿ya? Las centrales maremotrices también existen. Estas centrales maremotrices, vamos a ver que aquí en Corea del Sur, porque cada nación tiene que implementar de acuerdo a lo que necesita, pues, ¿no? La Corea del Sur, por ejemplo, no tiene lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos cordillera. Ellos lo único que tienen, ¿qué cosas son? Maremotrices. Y mira cómo han hecho su sistema de central maremotrices, ¿no? Es una de las más grandes del mundo. Produce 250 megawatts de potencia. Ya Corea se ha empezado a disparar, pues, su economía, ¿no? Es uno de los países que ha desarrollado vertiginosamente, ¿eh? Y esto se inauguró solamente en el año 2011, hace poco nomás, para nosotros, pues, 10 años, es poco. Y está produciendo. Otro país que tiene también energía maremotriz es Escocia, ¿no? Es la más grande del planeta. Está diseñado por fases, 1,5 megawatts. Las turbinas están emplazadas en el suelo marino, capturan la energía eléctrica de las mareas, ¿no? El agua va y viene, y a la hora que va y viene, ¿qué hace? Hace girar las turbinas. Y aprovecha ese ida y venida, ese flujo y reflujo de las mareas, es lo que aprovecha, ¿no? Pueden ser útiles en zonas costeras, donde la amplitud de mareas son amplias. Las condiciones de la costa permiten la construcción de una presa de corte de entrada y salida de la marea en una bahía. Basta que entre el agua y se retire el agua, tú puedes hacer girar una turbina. Ese es el principio de funcionamiento, ¿no? Entonces nosotros tenemos también, buenas zonas tenemos, pero para nosotros ya es carísimo. Más nos conviene hacer una central eléctrica que buscar, pues, energía eléctrica en el mar, ¿no? Esa es la diferencia. En cambio, en estos países que tienen alto potencial, no tienen lo que nosotros tenemos. ¿Qué tienen que hacer? Aprovechar su contextura, su zona geográfica que tienen, ¿no? ¿Para qué? Para poder producir la energía eléctrica que necesita su nación. Esto ya es una estrategia ya de índole económico para cada país. La central eólica, sí, pues hoy en día, estos últimos 15 años más o menos, se está empezando a entrar con fuerza lo que es la central eólica. Estas dos centrales gráficos que estás viendo, por ejemplo,
Esta es la zona de Talara en el norte, ¿no? Estos aportan al sistema interconectado 114.000 megawatts de energía eléctrica. Y el que está abajo está ubicado en Ica, en Marcona, acá del sur nomás. Acá la misma empresa Enel, la misma empresa que está distribuyendo, que antes era en el norte, ahora se ha puesto en Enel. Estos son los que han invertido ahí. Y no se ha metido en hidráulica, se ha metido en energía eólica. Y esto produce 132 megavatios, poquito más que el de Talara, ¿eh? Ahora, ¿cuál es el problema acá? El problema muchas veces que choca con estos hélices son aves que vienen, pues, tú sabes que las aves vienen de un lugar a otro, viajan de acuerdo como va cambiando el clima, ¿no? Emigran las aves y viajan en cantidad y a veces se estrellan, pues, con estas. Eso se ha podido apreciar en Talara, en el norte, principalmente por la línea ecuatorial. Vienen al sur y a la hora de venir chocan con esto. En cambio en el sur no es tanto. En Ica no tenemos ese problema. En el norte sí se ha presentado esta contaminación con las aves, ¿no? Se estrellan contra con las plantas eólicas, ¿no? Todo esto es un componente, tiene partes, es interesante el trabajo que hace aquí. Cómo trabajan estos centrales, ¿no? Tiene todo un principio de funcionamiento. Y ahorita lo estamos tomando solamente en forma genérica nada más, ¿no? Internamente, ¿qué cosa tiene? Unos aerogeneradores. Ahí dentro de esta hélice está metido generadores. Van con unos cables y los cables de frente a entregar la energía eléctrica para llevar un transformador y lo eleva la energía eléctrica. Cada uno de estos produce. Sumas todo, te sale 114.000 megawatts. Entonces, todo eso está relacionado con ¿quién? Con el movimiento del aire. Cantidad de aire que se desplaza, ¿no? En áreas de alta presión. Áreas también adyacentes de baja presión. Y son las velocidades proporcionales al gradiente de presión, ¿no? Entonces, el único problema que a veces puede hacer es que alteran el paisaje, pues, ¿no? Imagínate, todo un valle ahí, un poco semiseco, pero ves que eso ya altura, ¿no? Altos son casi 30, 40 metros, ¿no? Y al igual que los solares son fuertemente condicionados por de acuerdo a cómo está el clima, ¿no? Entonces, ya en nuestro país ya entró esta tecnología. Ya entró esta tecnología en la cual se produce energía eléctrica a través del viento. Y esta cantidad ya dejamos de quemar petróleo, quemar de centrales térmicas, ¿no? Y sale a cuenta en áreas que necesitan energía eléctrica, que el sistema inyecta el sistema de energía eléctrica. ¿Ya? Así que estos son el parque de Cuzminique y Talara, ¿no? Son dos centrales que se inauguraron el año 2015 en tiempo del gobierno de Ollantumala. Ahí se invirtió estos proyectos, tanto en Ica como en Talara. Central eólica. Y la otra central ya es la central fotovoltaica, ¿no? Este es un principio de funcionamiento que existe, tenemos, ¿no? Hace poco hicimos una pasantía a una zona acá al lado de Ica, ante Cañete, a la entrada de Cañete, como eso sería para la parte de, digamos, de Lunahuaná. Encontramos una zona totalmente árida. No hay agua, no hay nada ahí. Hasta que una empresa urbanizadora, se le concesionaron ahí no sé cuántas hectáreas, más de 300 hectáreas, es decir, un centro urbano hicieron ahí, ¿no? Vendían terrenos bastante cómodos. Pero ¿cuál es la característica de esa área? Que habían diseñado que sea totalmente ecológica. Que su energía eléctrica que produciera sea fotovoltaica, ¿no? Y al mismo tiempo que su agua también lo saque su suelo. Y que todo el desagüe se vuelva a trabajar el desagüe de tal manera que el desagüe no vaya al mar. Traten al agua, lo recuperan para regar jardines y volverlo toda esa parte totalmente verde. Ese es el proyecto, interesante proyecto, ¿eh? Y hasta ahora está ahí, no tiene mucha demanda, pues bueno, la situación económica que está en el país estamos pasando ahorita, ¿no? Ya habían vendido casi el 10% de terrenos ahí. Entonces fuimos a ver y efectivamente, pues, así como están viendo sus paneles, ¿no? Tuve la oportunidad de ver 600 paneles. Así de estas medidas, de 1,50 m por metro 20 m. Esto producen cada uno, pues, producen hasta 1200 watts por cada uno de ellos. Encima todo eso, a ver, ¿cuántos kilos va ahí? Entonces, ¿y qué se había hecho? Lo habían llevado, estos producen corriente continua,
Lo pasaron a alterna y de alterna trajeron un motor trifásico y empezaron a hacer una bomba de agua. Y las cisternas se cargan de agua ahí. ¿Y de dónde sacan el agua? Han tenido que coger más de 100 metros bajo tierra. Y buscar agua bajo tierra es carísimo ahí. Hay que perforar eso, capas y capas. Y demuestran que debajo de tierra tenemos ríos que están caminando ahí, que están saliendo el agua al mar. Hay tremendas placas ahí. Y lograron sacar el agua. Y pudimos gozar el agua. Lo bombeamos el agua y salía el agua, cantidad de agua ahí. ¿No? Entonces, es un proyecto interesante, ¿eh? Y no me llama ya la atención ahorita cómo en Moquegua, por se ha instalado esta central, se llama Central Solar Fotovoltaica Rubí, que es la más grande, ¿no? Y está pues en Moquegua, ¿no? Y la otra está en Tacna. El sur es una de las centrales que más se ha producido. Tiene toda una tecnología para instalación. Esto yo les voy a dar un curso sobre instalación de los paneles. Ahí van a aprender ustedes cómo se genera, cómo se libera, de qué manera trabajan, cómo reducen, ¿no? Ahorita solamente le estamos dando una noción general de cómo se genera la parte eléctrica. Los detalles eléctricos, ¿no? Ya eso lo vamos a desarrollar paso por paso. Ahorita no tienen todavía el fundamento para entender, ¿no?, algunos conceptos. Por eso en forma general estoy hablando, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, en el caso de Moquegua, en el caso de Tacna, por ejemplo, se han utilizado 121 hectáreas de superficie y 47.196 megavatios de producción, ¿no? También hay otro en Mariscal Nieto, han utilizado también 123 hectáreas y están produciendo 50.676 megavatios. Una producción tremenda. En Mariscal Nieto de Moquegua, ¿no?, 148.000 megas. ¿Cuántos paneles han puesto? Más de 500.000 de paneles fotovoltaicos. Mira la cantidad que se ha utilizado. Como estos son valles desérticos, no hay agua, no hay nada, están produciendo energía eléctrica. Y el calor ahí es interesante, el calor. Nosotros tenemos un calor solar en el Ministerio de Energía y Minas, tenemos un calor solar. Y Lima está considerado el mejor centro de producción de calor, de energía eléctrica, solar. ¿Ya? Entonces, no, o sea, no te olvides que no solamente necesita luz día para que esto produzca, no necesita ni siquiera que hubiera calor, ¿eh? Luz día nada más. O sea, todo el día te están produciendo. Entonces, este sistema de fotovoltaico, ¿por qué se llama fotovoltaico? Porque del panel libera electrones. Estos paneles trabajan con 48 voltios, te liberan 48 voltios en corriente continua. Todo esto están liberando ahí. Si acá nomás hay 500.000 de paneles, multiplícalo cada uno de ellos por la cantidad de corriente que está produciendo. Eso ya va para el sistema interconectado. Y esto es para uso de sistema interconectado. Tú con unos que tengas de este modelo, vamos a poner unos 10 paneles, 20 paneles nomás, lo pones en tu techo y ya te abastece de energía eléctrica por 20 años a tu casa. Lo único, el problema está invertir, pero si estás pagando un recibo de 500 soles mensuales, te conviene poner tus paneles en el techo. Con 20 paneles tienes ya para electricidad para 3-4 pisos de casa, incluyendo tu bomba de agua. Entonces esa es la diferencia. Y siendo Lima como estamos, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el principio de acá? Que cada panel libera electrones, ¿no? Cuando llega la luz a estos paneles, ¿no?, empieza inmediatamente esta radiación solar, provocan saltos electrónicos, genera una diferencia potencial en sus extremos de estos paneles y empieza a liberar electrones, ¿no? Ese es el principio de funcionamiento de eso, ¿no? Entonces se transporta energía eléctricas, ¿no?, y se realiza de largas distancias hasta su empleo de iluminación y otras aplicaciones domésticas, ¿no? Ese es el principio de funcionamiento de los paneles fotovoltaicos, ¿ya? Y esto pues son instalaciones para 20 años recién ya cambia todos los paneles, ¿ya? Pero eso ya produjo más de lo que tenía que producir, ¿ya? Estas son las centrales fotovoltaicas. Hay otro tipo de paneles que se conoce central fototérmica. Eso es diferente, ¿eh? La fototérmica lo que hace son poner unos espejos, ¿no?, y esos espejos, todo el sol que cae lo van dirigiendo directamente a una central. Ahí conceptan la captación y concentración de toda la radiación solar, ¿no? Y estos dispositivos se conocen como helióstatos. Es diferente una central fototérmica que utiliza la luz,
pero la luz que hace lo dirija a un centro de concentración de radiación solar que se conoce como helióstatos. ¿Y qué hace eso? Ahí genera, con el calor que llega de todos los tipos de la central fototérmica, produce pues calor, y el calor sabes muy bien que puedes producir, ¿no?, sistemas eléctricos. Puedes producir ahí. Vamos a ver que acá hay la primera central térmica solar de torre central que se hizo en un campo heliostático que está instalado en el mundo, está en España. Produce hasta 11 megawatts, ¿no? Y hay PC20, PC10, PC20 que te produce 20 megawatts, ¿no? ¿Qué tiene estas? Tiene 624 helióstatos y una torre solar de 114 metros de altura y produce una potencia de 11 megawatts. Con eso, ¿qué estás evitando? Que se emita 600 toneladas de CO2 a la atmósfera. Y la instalación de todo el sistema ocupa 60 hectáreas. Mira la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. Y el sistema térmico para el calentamiento de agua nosotros lo utilizamos mucho, pero en Lima se utiliza bastante, te llega hasta 40 grados de temperatura. 40 grados ya es agua caliente. Pero normal en tiempo de verano te produce hasta 60 grados agua caliente. Y no gastas energía eléctrica aquí, por si acaso. No se gasta energía eléctrica. Todo es energía solar, ¿no? Entonces, estas son una de las aplicaciones que vamos a encontrar, ¿no?, en cuanto a la central fototérmica, ¿no? ¿Qué hace en estos calentadores solares de agua? ¿No? Tiene tubos que operan a muy alta temperatura y circulan agua a presión, ¿ves, no? Por diferencia de temperatura empieza ya a girar el agua, ¿ves? Y se almacena ahí en tu tanque, ese tanquecito que estás viendo ahí se almacena, ¿ves? Y tú lo puedes aprovechar, ¿no? Son tanques de 80, 120 litros de agua, ¿no? Ya para centros turísticos se utiliza bastante esto. Entonces hay centrales fotovoltaicas y hay centrales fototérmicas. Son dos tipos de centrales diferentes. Ahora, que los dos utilicen el sol, sí, pero tienen diferente tipo de principio de funcionamiento, ¿ya? Y acá viene lo que había comentado al inicio sobre la central geotérmica, ¿no? Vamos a ver que en Estados Unidos también se utiliza esto. Hay un complejo Geyser que está situado a 121 kilómetros de San Francisco, en California. ¿Ves esos vapores de agua? Ya, todos esos vapores de agua que estás viendo ahí es un complejo geotérmico. Ahí se compone 18 plantas de energía eléctrica de geotérmica, es la más grande del mundo. Tiene una capacidad de 1517 megawatts y actualmente produce 900 megawatts, o sea, tiene para dar más todavía. Miren las tuberías que están pasando acá. Ya, este es un principio. Todos estos allá son plantas que están llevando el agua para procesar la energía eléctrica, ya, aprovechando el calor de esas tuberías. Y en nuestro país tenemos nosotros, en el sur, tenemos centros donde está mayormente, son centros, cadenas volcánicas del sur. Hay un potencial ahí, se pierde todo este vapor de agua. Todo el día está calentando, todo el día, ¿no? En cambio acá en Estados Unidos ya lo han industrializado y producen, pues, y esto lo inyectan a su sistema. Entonces, ¿qué cosa viene a ser una central geotérmica? Es una central donde se genera electricidad mediante energía geotérmica. Hay 24 países que tienen funcionando centrales geotérmicas, con una capacidad total de 12,8 gigabytes. Los primeros productores, los tres principales productores mundiales son Estados Unidos, Filipinas e Indonesia. Son esos tres estados, tres países a nivel mundial que producen, pero totalmente. Y vamos a ver que en Kenia, en África, por ejemplo, ¿no?, vamos a ver que tiene el 51% de su producción, así como nosotros tenemos hidráulica, ellos tienen geotérmico. Es el país que tiene mayor proporción de servicio más alta del mundo. 51% de su producción en Kenia tiene, ¿no?, su producción en geotermia. Entonces hay países que tienen menos del 15%, ¿no? Poquito, pues, ¿no? Como Estados Unidos, a pesar que es grande, pero mayormente ahí trabajan con centrales nucleares. Pero en Kenia no, pues en África es que tiene 51%, más de la mitad de su producción nacional. Es la proporción más alta.
Entonces, esto también es tecnología que se utiliza para generar corriente eléctrica, ¿no? Ya sabes que eso aprovecha el calor, aprovechas el agua, acá se aprovecha el calor, vapor del agua, que sale de estos centros de baños, a veces nosotros lo vemos como baños termales, de los baños termales que sale, esto se aprovecha el calor y todo el día está produciendo calor, ¿no? Esto lo canalizan, lo llevan y lo producen, ¿no? Significativamente en electricidad. En nuestro país todavía no estamos utilizando eso, no estamos utilizando, ¿no? Más adelante hay proyectos sí para hacerlo, pero bueno, lamentablemente a veces no tenemos una planificación. Ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Antes había tantos planificados que no avanzábamos nada. De eso se ha eliminado todo, que ahorita no tenemos visión a dónde estamos yendo, ni qué cosa que necesitamos, ni cuál priorizar. Nuestro país se ha dejado de planificar y es un gran problema. Tenemos que volver a planificar para saber qué podemos hacer y cómo programarlo en el tiempo, ¿no? Para que no haya sobre demanda en unos casos y un desorden económico total, porque eso afecta a los inversionistas, ¿no? Entonces este es un principio de generación eléctrica basado en geotérmica. Y ahora tenemos la central eléctrica de biomasa, ¿no? La biomasa también lo tenemos acá en el país, es el famoso Petramax. Esta es una central geotérmica biomasa de Huaycoloro que está acá en nuestro Perú. ¿Cómo nace esta empresa? Esta empresa comienza a funcionar recogiendo todo lo que es la basura, ¿no? Y lo deposita en un relleno sanitario en Huaycoloro, está al este de Lima. Esta es la empresa Petramax. ¿Qué cosa viene a ser una central eléctrica de biomasa? ¿No? Esta instalación está diseñada para generar energía eléctrica a partir de recursos biológicos, utilizando fuentes renovables para producción de energía eléctrica. Es un tipo de energía renovable, ¿no? ¿Y de qué se aprovecha? De los materiales orgánicos. ¿Y eso qué pasa? Que todo lo almacenas, hay un proceso biológico, mecánico, y se obtiene sustancias que constituyen los seres vivos, ¿no? Plantas, animales, sus restos, residuos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Empiezan a liberar combustible, pues, ¿no? Se aprovechan como combustible, ¿no? Y esto, pues, permite que esta empresa, Petramax, al mismo tiempo que recoja toda la basura de nuestra ciudad de Lima, ¿no? Empieza a inyectar energía eléctrica al sistema. Vende energía eléctrica. Petromás es una empresa ya generadora de energía eléctrica y es netamente peruana. Entonces está relacionado netamente con principios de energía biológica, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho esto? Recogen en muchas zonas, en muchos distritos, recogen pues la basura, donde principalmente hay residuos orgánicos, y eso es lo que lo llevan para esta planta. Lo traen y esta planta está constantemente abasteciendo. De ahí aprovechan en abono, sacan productos que ya residuos, entonces ya le sacan hasta el último combustible que pueda haber. Y van para zonas donde digamos, lo almacenan, ¿no? Eso ya lo hacen pues, unos tremendos depósitos para poder guardar todos estos residuos, ¿no? Y a veces ya lo convierte también en abono y lo venden el abono, ¿no? Todo eso es Petramax, es una empresa peruana y inyecta energía al sistema interconectado, ¿no? Bien, este es uno de los temas principales que hemos visto el día de hoy. Un gusto, estaremos viendo el día lunes, ¿ya? Gracias.